¿Alguna vez conociste a alguien que tenía un don increíble, pero lo destruyó todo por codicia? Hoy aprenderemos la historia de Balaam, el profeta que intentó vender el don de Dios. Un hombre que escuchó la voz del Señor, que recibió revelaciones divinas, pero que permitió que la avaricia corrompiera su corazón. Y lo más impresionante, bastaba con que un burro hablara para abrirle los ojos a este profeta. Esta es una historia registrada en el libro de Números que nos enseña algo poderoso. Los dones espirituales no son moneda de cambio, y cuando intentamos negociar con Dios, las consecuencias pueden ser devastadoras. Al final de este video, revelaré algo que muchos desconocen: cómo el error de Balaam se refleja en 3 libros del Nuevo Testamento y sirve de advertencia para todos nosotros hoy. Prepárense, porque este viaje les mostrará que tener dones espirituales no garantiza un corazón recto, y que a veces quienes están espiritualmente ciegos necesitan incluso que un animal les hable para ver la verdad. La historia de Balaam comienza de una manera que pocos imaginan. No era israelita, no pertenecía al pueblo elegido de Dios, pero había algo en él que llamó la atención de reyes y naciones. Tenía un auténtico don de profecía. Números 22.6 nos habla de la reputación de Balaam a través de las palabras del rey Balac. Porque yo sé que a quien tú bendigas será bendito, y a quien tú maldigas será maldito. Este hombre era conocido. Su palabra tenía peso. Cuando profetizaba, sucedían cosas. Balaam vivía en Petor, Mesopotamia, cerca del río Éufrates. Era llamado el hijo de Beor y era famoso entre las naciones. No era un charlatán, no era un falso profeta cualquiera. Tenía una verdadera conexión con el Dios verdadero. Y eso es lo que hace que su historia sea tan impactante. Piénsalo. Es posible tener dones espirituales genuinos y aún así tener un corazón dividido. Es posible escuchar la voz de Dios y aún así elegir el camino equivocado. Balaam es prueba viviente de que el conocimiento espiritual y la integridad de carácter no son lo mismo. Pero, ¿por qué un profeta tan poderoso se convertiría en uno de los mayores ejemplos bíblicos de corrupción espiritual? La respuesta reside en una invitación que recibió. Una invitación que pondría a prueba su corazón. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, un rey estaba aterrorizado. Se llamaba Balac, rey de Moab, y la razón de su terror tenía un nombre: Israel. El pueblo de Dios había salido de Egipto, habían cruzado el desierto, y ahora estaban acampados en las llanuras de Moab, junto al río Jordán. Números 22.2.3 describe la reacción de Balac. Cuando Balac vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos, Moab les tuvo gran temor, y Moab se angustió a causa de los israelitas. Imagínese la escena: el palacio de Balac al anochecer. El rey caminaba nervioso por los salones de piedra. A través de la ventana podía ver las tiendas de Israel a lo lejos, miles de ellas, como un mar de lona extendido por la llanura. El calor del día aún persistía en el aire, pero un escalofrío distinto le recorría la espalda. No era miedo a los ejércitos, era miedo al Dios que estaba con ellos. Balac sabía que no podía derrotar a Israel por la fuerza militar. Había oído historias: la división del Mar Rojo, la caída del maná del cielo, la derrota de reyes poderosos. Entonces tuvo una idea. Si no podía derrotarlos con espadas, intentaría derrotarlos con maldiciones. Y solo había un hombre lo suficientemente poderoso para hacerlo: Balaam. Números 22.5.6 registra la decisión de Balac. Envió mensajeros a Balaam con una petición clara: ahora pues, te ruego que maldigas a este pueblo por mí, para que yo los derrote y los expulse de la tierra. El rey ofrecía más que un trabajo, ofrecía riquezas, honor, reconocimiento, y Balaam, el profeta que escuchó la voz de Dios, estaba a punto de enfrentar la mayor tentación de su vida. ¿Se puede vender un don divino?
Balaam estaba a punto de descubrirlo. Los mensajeros de Balac llegaron a la casa de Balaam y no llegaron con las manos vacías. Números 22:7 nos dice: los ancianos de Moab y los ancianos de Madián partieron con las recompensas de los encantamientos en sus manos. Era oro, era plata, era la promesa de honor y reconocimiento. Balac estaba dispuesto a pagar un alto precio por la maldición sobre Israel. Y Balaam escuchó la propuesta. Oyó hablar del pueblo que amenazaba a Moab. Oyó hablar de las riquezas que le aguardaban. Pero entonces Balaam hizo algo interesante. Números 22.8 registra: y les dijo: pasen aquí esta noche y les daré la respuesta que el Señor me diga. Suena piadoso, ¿verdad? Parece que quería consultar a Dios antes de decidir. Pero aquí está la pregunta: ¿por qué necesitaba consultar? Israel era el pueblo de Dios. Esto no era ningún secreto. Cualquier profeta verdadero sabría que maldecir al pueblo elegido iba en contra de la voluntad de Dios. Pero Balaam dudó. Y esa vacilación reveló algo. Su corazón ya estaba puesto en la recompensa. Esa noche Dios se acercó a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que te acompañan? Números 22:9. Balaam le explicó la petición de Balac. La respuesta de Dios fue clara y directa, registrada en Números 22:12. No irás con ellos, ni maldecirás a este pueblo, porque son benditos. La orden era simple: no vayas, no maldigas, el pueblo está bendecido. Pero para Balaam, esa respuesta no era lo que quería oír, porque al otro lado estaba el oro de Balac. Y cuando el corazón ya está dividido, incluso la voz clara de Dios puede parecer negociable. ¿Qué sucede cuando sabemos lo que Dios dijo, pero deseamos lo contrario? A la mañana siguiente, Balaam despidió a los mensajeros de Balac. Números 22:13 registra sus palabras: vayan a su tierra, porque el Señor no quiere que vaya con ustedes. Nota, no dijo: Dios dijo que Israel está bendecido. Dijo: Dios no me dejará ir. La forma en que Balaam transmitió el mensaje ya mostraba dónde estaba su corazón. No estaba contento con la respuesta de Dios. Estaba frustrado. Y Balac lo percibió. Así que envió nuevos mensajeros, más importantes, con promesas aún mayores. Números 22:17 registra la nueva propuesta: porque te honraré en gran manera y haré todo lo que me digas. Pero ven, te ruego, maldice a este pueblo por mí. Era una oferta que no podía rechazar. Riqueza, poder, fama, todo lo que un profeta ambicioso podría desear. Y aquí está el punto de inflexión. Balaam respondió con palabras de gran espiritualidad, registradas en Números 22:18. Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podría traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer nada, ni pequeño ni grande. Hermosas palabras. Pero luego dijo algo revelador: quédense aquí esta noche, para que sepa qué me dirá el Señor en el futuro. Pisto 19. Por cierto, si sigues esta historia y te das cuenta de lo fácil que es intentar negociar con Dios cuando queremos algo, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Esto nos ayudará mucho a seguir compartiéndoles estas poderosas lecciones de la palabra. ¿Para qué volver a preguntar? Dios ya había dado una respuesta clara, pero Balaam quería una respuesta diferente. Quería permiso para hacer lo que ya quería. Y aquí es donde muchos tropezamos. Seguimos pidiendo hasta que Dios nos da la respuesta que queremos oír. Y Dios, en su soberanía, permitió que Balaam se fuera. Números 22:20 registra: si los hombres vienen a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. Pero el siguiente versículo es aterrador. La ira de Dios se encendió porque él iba. Pinto 22. Balaam tenía permiso, pero no aprobación, y estaba a punto de aprender una lección de la manera más inusual posible. Balaam ensilló su burro y partió con los príncipes de Moab. Se dirigía hacia las riquezas de Balac, pero algo le impedía el paso, algo que Balaam, con todo su don profético, no podía ver.
Números 22, 22, 23 describe la escena. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino para oponerse a él. Y el asna vio al ángel del Señor parado en el camino con su espada desenvainada en su mano. Y el asna se apartó del camino. El burro vio al ángel, pero Balaam, el profeta, no vio nada. Consideren la ironía. Un hombre que oía la voz de Dios, que veía visiones, que profetizaba a las naciones, era espiritualmente ciego. Y un animal, un simple burro, tenía más discernimiento espiritual que él. Esto ocurrió 3 veces. El burro vio al ángel y se alejó, y 3 veces Balaam la golpeó con ira, sin entender lo que sucedía. Hasta que Números 22, 28 registra algo extraordinario. Entonces el Señor abrió la boca del burro, y ella le dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has golpeado estas 3 veces? Un burro habló, y lo más asombroso, Balaam respondió. Discutió con el animal como si fuera lo más normal del mundo. Números 22, 29. Balaam le dijo al burro: ¿Por qué? ¿Por qué te burlas de mí? Ojalá tuviera una espada en la mano. Ahora te mataría. En ese momento, Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor con la espada desenvainada. Números 22, 31, 33. Registra las palabras del ángel. ¿Por qué has golpeado a tu burra estas 3 veces? Mira, he salido a oponerte, porque tu camino es perverso ante mí. Pero la burra me vio. Si no se hubiera apartado de mí, seguramente ya te habría matado y la habría dejado con vida. Balaam caminaba hacia su muerte, y un animal lo salvó. El profeta, que creía tener el control, estaba completamente perdido. Y la pregunta persiste: ¿cuándo somos nosotros los ciegos? ¿Cuándo somos nosotros los que necesitamos ser corregidos? Tras su encuentro con el ángel, Balaam continuó su camino, pero ahora sabía, estaba bajo la vigilancia divina. Números 22:35 registra la orden del ángel: ve con los hombres, pero solo dirás la palabra que yo te diga. Finalmente, Balaam llegó ante el rey Balac. El rey estaba ansioso. Había esperado tanto tiempo este momento. Números 22:37 revela su frustración. No te envié a llamar rápidamente, ¿por qué no viniste a mí? Y Balaam respondió con palabras de resonancia espiritual, registradas en Números 22:38. He aquí, he venido a ti. ¿Acaso puedo decir algo ahora? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Parecía que Balaam había aprendido la lección. Parecía que ahora se sometía a la voluntad de Dios. Pero había algo que las palabras no revelaban. El deseo seguía ahí. La codicia aún residía en su corazón y aún quería de alguna manera complacer a Balac y recibir su recompensa. Balac preparó sacrificios, llevó a Balaam a lugares altos para que pudiera ver el campamento de Israel. Números 23:13 muestra la expectativa del rey. Te ruego que vengas conmigo a otro lugar donde puedas verlo, y desde allí me maldigas. Pero cada vez que Balaam abría la boca, en lugar de maldiciones, salían bendiciones. Números 23:8 registra sus propias palabras confusas. ¿Cómo puedo maldecir lo que Dios no maldice? ¿Y cómo puedo detestar lo que el Señor no detesta? Balaam quería maldecir. Balac quería maldecir. Pero Dios controlaba sus palabras, y el profeta estaba descubriendo una dolorosa verdad. El don de Dios no es nuestro para venderlo. ¿Cómo terminaría la historia? ¿Con bendiciones o maldiciones? ¿Con obediencia o traición? Balac lo intentó 4 veces. 4 veces llevó a Balaam a diferentes lugares, preparó sacrificios y maldijo a Israel. Y 4 veces Dios puso palabras de bendición en la boca del profeta. Números 23, 19, 20 contiene una de las declaraciones más poderosas de Balaam. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. He aquí, he recibido mandamiento de bendecir, porque Él ha bendecido, y no puedo revocarlo. Era la verdad.
Balaam sabía que no podía cambiar lo que Dios había decretado. Números 24, 10, 11 muestra la furia de Balac. Entonces la ira de Balac se encendió contra Balaam. Dije que te honraría mucho, pero el Señor te ha privado de ese honor, sin oro, sin recompensa. Balaam había viajado, había hablado, pero no recibió nada de lo que esperaba. Parece que la historia termina aquí, ¿verdad? Con Balaam regresando a casa, frustrado pero obediente. Pero no termina ahí, porque aunque Dios controlaba la boca de Balaam, no podía controlar su corazón. Y ahí fue donde Balaam cometió su mayor error. Números 31, 16 revela algo que sucedió después. He aquí, estos fueron los que, por consejo de Balaam, dieron a los hijos de Israel ocasión para transgredir contra el Señor en el asunto de Peor. Balaam dio un consejo, un plan, una estrategia. Si no podía maldecir directamente a Israel, haría que Israel se maldijera a sí mismo. Y esta traición le costaría muy cara. Esto es lo que hizo Balaam. Como no podía maldecir directamente a Israel, le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Dios. El plan era simple y devastador: usar a mujeres moabitas y madianitas para seducir a los hombres de Israel a la idolatría y la inmoralidad sexual. Números 25.1-3 relata lo sucedido. E Israel se unió a Baal Peor, y la ira del Señor se encendió contra Israel. El pueblo que había sido protegido por Dios, que había sido bendecido por medio de Balaam, ahora estaba cayendo en pecado por el consejo del mismo profeta. Apocalipsis 2:14 confirma esta traición siglos después, cuando Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: tienes allí a los que retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balaam encontró la manera de burlar la voluntad de Dios. No maldijo a Israel con palabras, sino que los destruyó con una estrategia, y por un momento pareció haber funcionado. Números 25.9 nos dice que 24,000 israelitas murieron a causa de esa plaga. Pero había algo que Balaam no calculó. La justicia de Dios no olvida, y lo que se sembró en traición se cosecharía en destrucción. 2 Pedro 2:15 describe a Balaam así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el salario de la injusticia. Y Judas 1:11 añade: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han extraviado por el error del salario de Balaam. El profeta que lo tenía todo para ser recordado como un hombre fiel a Dios, sería recordado por siempre como un símbolo de codicia y traición. Llegó la guerra. Israel atacó a los madianitas, como Dios ordenó en Números 31. Y en medio de esta batalla, un nombre aparece en la lista de los muertos. Números 31.8 es directo e implacable. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. El profeta que escuchó la voz de Dios murió junto a los enemigos de Israel. El hombre que debería haber sido un ejemplo de fidelidad se convirtió en un ejemplo de corrupción. Josué 13:22 confirma el vergonzoso final. Los israelitas también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor, el adivino, entre los que murieron. Se le llama adivino, no profeta. Su legado ha quedado manchado para siempre. Considere el contraste. Balaam comenzó su historia siendo buscado por un rey. Terminó siendo asesinado por traidor. Empezó con el don de profecía. Terminó siendo recordado por su avaricia. Empezó a escuchar la voz de Dios. Terminó dando consejos que destrozaron vidas. ¿Qué pasó? Sencillo. Permitió que la avaricia corrompiera su don. Intentó usar lo que Dios le dio para su propio beneficio. Y descubrió que los dones espirituales no protegen a quienes tienen un corazón dividido. 1 Timoteo 6:10 lo resume perfectamente. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Balaam fue traspasado.
y su muerte se convirtió en una advertencia eterna. Nunca intentes vender lo que Dios te ha dado. La historia de Balaam no terminó en el desierto. Resuena en las Escrituras como una advertencia constante. En el Nuevo Testamento, 3 escritores diferentes mencionan a Balaam y ninguno lo menciona positivamente. Pedro habla del camino de Balaam como símbolo de avaricia. 2 Pedro 2:15. Judas habla del engaño de Balaam como símbolo de apostasía. Judas 1:11. Y Jesús habla de la doctrina de Balaam como símbolo de compromiso con el mundo. Apocalipsis 2:14. Entonces, ¿qué aprendemos de Balaam? Primero, los dones espirituales no garantizan el carácter. Es posible profetizar y aún así estar espiritualmente perdido. Es posible tener conocimiento de Dios y aún así tener un corazón corrupto. Segundo, Dios no puede ser manipulado. Balaam intentó conciliar la voluntad de Dios con sus propios deseos. Intentó encontrar una escapatoria, una manera de obedecer y aún así beneficiarse, pero descubrió que con Dios no hay negociación. Tercero, la avaricia es una puerta abierta a la destrucción. Fue por amor al dinero que Balaam dudó. Fue por afán de honor que continuó consultando. Fue por avaricia que le dio a Balac el consejo fatal. Y cuarto, las consecuencias de nuestras decisiones se extienden más allá de nosotros mismos. El consejo de Balaam no solo lo mató a él, sino a 24,000 israelitas. Nuestra desobediencia nunca nos afecta solo a nosotros. Así que la pregunta sigue siendo, ¿dónde está tu corazón? ¿En los dones que Dios te ha dado o en las recompensas que el mundo ofrece? Si has llegado hasta aquí, necesitas saber algo. La historia de Balaam es un espejo que refleja los peligros de la ambición espiritual, de la avaricia disfrazada de piedad y de un corazón dividido. Balaam lo tenía todo para ser recordado como un gran profeta, pero eligió ser recordado como un ejemplo de avaricia. Escuchó la voz de Dios, pero también eligió escuchar la voz del oro, y al final lo perdió todo. El mensaje de Dios a Balaam es el mismo para nosotros hoy. El don que Él nos da no es para vender, ya sea el don de enseñar, liderar, servir o profetizar, ninguno está a la venta. Son para la gloria de Dios y la edificación del pueblo, nunca para beneficio personal. Mateo 10:8 nos recuerda, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y 1 Pedro 5:2 instruye a los líderes, apacentad la grey de Dios, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así que hoy los invito a no seguir el camino de Balaam. No intenten negociar con Dios, no permitan que la avaricia corrompa los dones que han recibido, porque la verdadera riqueza no está en el oro de Balac, sino en ser fieles a la voluntad de Dios. Si este mensaje te conmovió, deja un comentario compartiendo lo que aprendiste de la historia de Balaam. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta advertencia. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo las profundas lecciones de la palabra de Dios. Recuerda, los dones espirituales son una responsabilidad, no una posesión. Úsalos para Dios, no para obtener ganancias. Porque al final, lo que importa no es cuánto recibimos, sino a quién servimos. Que Dios te bendiga y te mantenga en el camino de la fidelidad.